Los fans se quedaron preguntándose, ¿quién caminaba al lado de Jungkook? Hola a todos, bienvenidos de nuevo a K-Pop Corea. Hoy no vamos a tener prisa. No estamos aquí para sacar conclusiones. No estamos aquí para señalar con el dedo. Tampoco para acusar a nadie. Hoy elegimos detenernos, porque hubo un momento que, a primera vista, parecía no decir absolutamente nada, pero cuanto más lo miras, más empieza a decirlo todo. El aeropuerto, un lugar de transición, un lugar de verdad. Los aeropuertos siempre han sido espacios honestos. No toman partido, no guardan secretos por mucho tiempo. Existen entre la salida y la llegada, entre la vida pública y los momentos privados. Para la mayoría de las personas, un aeropuerto es solo una sala de espera. Pero para un idol, el aeropuerto es un escenario sin cortinas. Y Jungkook lo sabe. Siempre lo ha sabido. Cada paso es grabado. Cada silencio es interpretado. Cada persona a su lado puede convertirse en una historia. Y aún así, ese día, algo se sentía diferente. Una llegada inusualmente silenciosa, sin anuncios grandiosos, sin gestos dramáticos. Jungkook apareció como alguien cuya mente estaba muy lejos del aeropuerto. Gorra baja, mascarilla cubriendo su rostro, pero sus hombros no estaban tensos. No parecía alerta, no parecía apurado, parecía tranquilo. Y esa tranquilidad se convirtió en la primera gran pregunta. La figura a su lado. Al principio, muchos ni siquiera lo notaron, porque naturalmente, todas las miradas buscan a Jungkook. Su nombre por sí solo atrae la atención, pero entonces las cámaras captaron un detalle. Alguien caminaba a su lado, no delante, como seguridad, ni detrás, como el staff, sino exactamente a su lado, una posición muy específica, y nunca accidental. Desde ese momento, el tiempo pareció desacelerarse, una distancia que nunca fue neutral. En el mundo de los idols, la distancia es un lenguaje, y la distancia entre ellos no era profesional. No era rígida, no era fría, no parecía ensayada. Era el tipo de distancia que comparten personas que ya aprendieron a existir juntas en silencio. Y Jungkook, alguien normalmente muy consciente de su postura, no intentó ajustarse ese día. Dejó que la distancia existiera. Hubo un momento que los fans repitieron una y otra vez. Jungkook giró el rostro, no hacia las cámaras, no hacia los fans, sino hacia un lado. La mirada fue breve, pero no fue vacía. No buscaba aprobación, no pedía atención. Era el tipo de mirada que dice en silencio, sé que estás aquí. Para muchos fans, ese solo instante fue suficiente para quitarles el aliento. Un silencio elegido, no impuesto. El día pasó. Las imágenes se difundieron, pero no hubo aclaraciones. Ninguna publicación emocional, ningún comunicado oficial, ningún intento de controlar la narrativa. Y Jungkook permaneció en silencio. Pero no era un silencio de miedo, ni de presión. Era un silencio intencional. No el silencio incómodo de la incertidumbre, ni la pausa extraña de algo inacabado, sino un silencio que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El tipo de silencio de alguien que aprendió, con el tiempo, con la presión y con las pérdidas, que no todos los momentos necesitan estar llenos de explicaciones. Algunos momentos necesitan respirar. Algunos momentos necesitan existir exactamente como son. Cuando el fandom empezó a observar los detalles, los fans volvieron a mirar. Pero esta vez, de otra manera. No miraron rostros, ni outfits, ni titulares o descripciones. Miraron lo que no se puede editar, el lenguaje corporal, la forma en que Jungkook ajustaba sutilmente su ritmo, sin prisa, sin resistencia, el ángulo leve de su hombro, no defensivo, no distante, sino consciente. Nunca se alejaba del todo, pero tampoco intentaba controlar el momento. Estos no eran gestos para las cámaras, eran movimientos naturales, de esos que surgen cuando alguien olvida que está siendo observado, pequeños detalles que no pueden ensayarse, porque el cuerpo suele decir la verdad mucho antes de que la boca esté lista para cuestionar. Y detrás de miles de comentarios, teorías, emoción y preocupación, había una pregunta silenciosa, una pregunta que casi nunca aparecía escrita. ¿Jungkook está bien? No. ¿Quién es esa persona? Ni ¿qué tipo de relación tienen? Y tal vez ahí es exactamente donde todo cambia. Porque durante mucho tiempo, Jungkook existió como una idea antes de existir como persona. Un símbolo, un sueño colectivo, un reflejo de las expectativas de millones. Cada sonrisa analizada, cada gesto amplificado, cada silencio cuestionado. Crecer bajo esa mirada constante no solo enseña a actuar, enseña a sobrevivir. Y sobrevivir, muchas veces, significa esconder partes de uno mismo, incluso de uno mismo.
Pero en ese aeropuerto, algo se escapó. No de forma dramática, no como un grito, sino como un susurro. Uno de esos momentos raros en los que la vida sucede antes de que el control entre en escena. Y quizás por eso fue tan impactante, porque no parecía planeado, no parecía calculado, parecía real. Lo que vimos no fue una revelación, fue un permiso. El permiso de caminar sin prisa, de compartir el silencio, de no reaccionar a todo, de no ofrecer respuestas listas, de simplemente existir. Y eso, para alguien como Jungkook, es enorme. Existe una gran diferencia entre estar solo y estar en paz. Y muchos fans lo sintieron sin necesidad de subtítulos. Algo en su manera de caminar decía que, por unos instantes, no estaba cargando el peso del mundo sobre los hombros. No se estaba defendiendo, no estaba huyendo. Estaba ahí, presente. Tal vez eso fue lo que más tocó al fandom. No la curiosidad sobre quién estaba a su lado, sino la sensación de que Jungkook se veía más liviano, como alguien que finalmente aprendió que no necesita explicarlo todo para seguir siendo amado, porque el amor verdadero no exige acceso total, respeta el silencio, entiende los límites, sabe esperar, y el silencio de ese día no fue un muro, fue un espacio entre lo que el público quiere saber y lo que él elige guardar, un espacio sano, necesario, humano. Jungkook pasó años siendo todo para todos, el más joven, el más talentoso, el más dedicado, el más observado. Creció aprendiendo que cualquier error se convertía en titular y cualquier decisión personal en debate público. Pero madurar también es entender que no todas las historias necesitan ser compartidas, que no todas las vidas pertenecen al público. Tal vez esa caminata fue uno de esos recordatorios silenciosos, no sobre romance, no sobre escándalo, sino sobre equilibrio, sobre aprender a existir fuera del escenario sin desaparecer, sobre ser visto sin sentirse invadido, sobre caminar al lado de alguien, sea quien sea, sin convertirlo en espectáculo. Y en el fondo, quizás esa sea la mayor transformación de Jungkook. No la musical, no la estética, sino la interna. La de alguien que entendió que crecer no es alejarse de los fans, sino acercarse a sí mismo, porque cuando un artista encuentra ese punto de equilibrio, algo cambia en la forma en que crea, vive y se entrega al mundo. Deja de pedir permiso para respirar. Deja de justificarse por sentir. Empieza a elegir el silencio cuando el silencio es más honesto que cualquier discurso. Y eso no disminuye al idol. Lo humaniza. Tal vez nunca sepamos quién era esa persona. Tal vez nunca haya un comunicado. Ninguna explicación clara. Ninguna respuesta bien empaquetada. Y tal vez ese sea exactamente el punto. Porque lo que vimos ese día no fue un escándalo. Fue un fragmento. Pequeño, fugaz y profundamente humano. Un momento de alguien permitiéndose estar presente, ser visto, no como idol, no como titular, sino como alguien que ya no necesita explicar cada respiración, la mirada, la distancia y el silencio. Esa mirada sigue ahí, en las imágenes. Esa distancia aún se siente intencional, y ese silencio continúa resonando, no fuerte, sino constante, en el corazón de los fans. Y tal vez ahí es donde vive la verdadera belleza. Porque no todas las historias están hechas para resolverse. No todos los momentos necesitan un cierre. Algunas historias no están escritas para ser respondidas. Están escritas para sentirse. Gracias por caminar despacio con nosotros. Si te gusta este tipo de narrativa más profunda, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir. Porque aquí, en K-Pop Corea, creemos que las historias más profundas muchas veces nacen justamente de lo que nunca fue dicho, sino algo más suave, más humano, se ve más liviano, se ve más en paz que antes, y, de alguna manera, la respuesta no llegó en palabras. Llegó en su postura, en el ritmo de sus pasos, en la forma en que se movía sin urgencia, como si, por una vez, el mundo no lo estuviera persiguiendo. La calma de un idol que ha crecido. Jungkook ya no es el adolescente que aprendía a pararse en el escenario sin temblar. Es un hombre que sobrevivió al peso de las expectativas, al eco de las críticas y a la mirada constante del mundo. Aprendió lo que significa ser admirado, malinterpretado y proyectado infinitamente. Tal vez ahora esté aprendiendo algo más silencioso. Cómo vivir sin explicarse. Cómo existir sin convertir cada momento en una actuación. Cómo dejar que la vida ocurra sin traducirla inmediatamente para el consumo público.